Cordial saludo para todos. Mi nombre es Santiago Caro Giraldo, estudiante del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Cali. Voy a hablar acerca del proyecto educativo interventivo que hice como título Técnicas de relajación y respiración para la promoción de la salud emocional de los estudiantes. Listo, este proyecto de intervención lo realicé durante mi práctica pedagógica uno y 2 en el Colegio de Cristo. Ese colegio es una comunidad de hermanos maristas, se encuentra ubicado en el barrio Alta Suiza. Ese colegio cuenta con una muy buena infraestructura en las aulas, en cuanto al área de educación física, cuenta con un buen espacio para el trabajo, tiene 3 canchas de cemento y tiene una cancha muy amplia de arena. En realidad, el contexto educativo de este colegio se caracteriza demasiado. Cuenta con una muy buena planta en cuanto a lo que es de área personal, profesores, directivos, una institución educativa que se ha caracterizado por su alto índice de desempeño académico, y en cuanto al área de educación física no es la excepción. Cuenta con 3 profesores en el área de educación física, una profesora que da clase a transición, primero, segundo, otro profesor es que fue mi titular, clase al resto de la primaria y el grado sextos, y un profesor encargado de dar clases a toda la secundaria como tal. En cuanto a la infraestructura y bueno, y los materiales para el trabajo del desarrollo de las clases de educación física, realmente en muy buenas condiciones, y el contexto educativo era óptimo para hacer cualquier tipo de intervención y cualquier tipo de trabajo. Bueno, el problema de esta investigación surge desde mis primeros encuentros con los estudiantes, en donde yo podía notar a través de las clases, a través de los problemas que yo llevaba para que ellos dieran una solución, cómo ellos mostraban algunas conductas inapropiadas frente a esto, mostraban con falta de autocontrol, de empatía y regulación de sus estados emocionales, más que todo en estudiantes de grado sexto, en donde fue directamente desarrollado el proyecto de intervención. Entonces también, como les decía, las emociones se alteraban en diferentes momentos de la clase de educación física, se notaban estudiantes muy tensos a la hora de realizar o responder alguna opción, algún conflicto que se planteara dentro de la clase. Los estudiantes que a veces mostraban conductas, por ejemplo, se tensaban sus rostros y los músculos faciales de su cara se tensaban, muy nerviosos, también mostraban demasiada vergüenza, muchos estados de ira, de rabia, de frustración. Entonces esto fue como en lo que se centró el problema, y fue lo que más me di cuenta en estas clases en donde yo como practicante estaba interviniendo por primer momento. En cuanto al proyecto, el nombre del proyecto que tiene que ver pues, con las emociones, con las técnicas de relajación y eso, encontramos antecedentes. Este menciono 2 antecedentes que es relacionado pues a, a cómo se trabajan las emociones en la clase de educación física propuesto por Roger Cazorla en 2020, el cual hace una investigación de tipo descriptivo y no experimental, pero en esta busca varios artículos y los organiza en diferentes bloques. El bloque que más nos interesó fue en el bloque del área de la educación física, en donde nos mostraban pues cómo a partir de esta área es como se resulta ser muy idónea para trabajar pues estos procesos emocionales que resultan en el alumnado. En otro antecedente tenemos las técnicas de relajación secundaria realizado por Tejero y Abascal en 2014. Este antecedente nos muestra cada una de las técnicas de relajación que se pueden implementar con estudiantes de esta edad y cómo pueden dar resultado y cómo pueden ser muy provechosas para contribuir a la salud emocional de estos estudiantes. Listo, en cuanto a los objetivos, tenemos lo que es promover la salud emocional a través de técnicas de relajación y respiración en el área de educación física en estudiantes de sexto grado. Es el objetivo general. Objetivos específicos tenemos lo que es primero, caracterizar las competencias emocionales de los estudiantes en las clases de educación física, diseñar e implementar un programa de técnicas de relajación y respiración para contribuir a la salud emocional de los estudiantes, y por último, analizar las técnicas de relajación y respiración empleadas y su incidencia en la salud emocional. En cuanto al marco teórico, nos basamos
pues obviamente según nuestras categorías, las cuales eran relajación, respiración, emociones y educación física. En cuanto a la relajación, tenemos a Bley en 1998, el cual nos plantea que la relajación es la contraparte de la acción. Toda acción demanda una descarga de energía y nos dice que la relajación es el medio natural por el cual podemos hacer reposición de esta energía. A más acción le corresponde, igual o mayor capacidad de relajación tiene que tener el individuo para recuperar esta energía. Nos dice que en cuanto mejor se haga una relajación consciente, más energía se acumulará dentro del sistema del individuo, y a cuanto mayor energía psíquica posea el individuo, mayor capacidad tendrá de acción. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a la relajación. En cuanto a la respiración, tenemos a Bailini y Spitz Spitz en 1980, cual nos plantea que hay numerosos factores que inciden en la forma de respiración, los cuales pueden ser mue- modificados considerablemente. Y esto en torno a que él nos dice que la respiración debe adaptarse a las necesidades del organismo y debe cumplir con estas demandas. Bailin nos plantea que existen tres tipos de respiración: respiración diafragmática o abdominal, respiración torácica y respiración clavicular, y nos plantea que con estos tres respiraciones podemos llegar a una relajación consciente. Em, entonces, acá vamos encontrando como la relación entre la relajación y la respiración. En cuanto a la relajación, pues encontramos que es la capacidad de recuperar nuestra energía. En las clases de educación física, constantemente al movernos y demás, estamos perdiendo energía, por ende estamos ejecutando acciones a veces de una manera equivocada. Y la respiración es un medio por el cual podemos hacer reposición de esta energía. En cuanto a las emociones, tenemos a Ivas Gallegos y González, los cuales nos plantean y nos dicen pues que la emoción, la palabra emoción proviene del verbo latín movere con su prefijo e, que significa moverse hacia. Nos dice que la emoción es un proceso complejo, multidimensional, en el cual intervienen respuestas de carácter fisiológico, cognitivo y motor en los individuos. Eh, También nos plantea acá un autor que fue Paul Ekman. Él hace una categorización acerca de las emociones y tiene emociones principales, emociones secundarias y emociones sociales. Emociones principales describe siete, como lo es la tristeza, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la rabia. Y en emociones secundarias tiene como lo es la ansiedad, en emociones sociales tiene como lo es la apatía, la envidia, la vergüenza, la frustración, el compararse. Hace parte de este tipo de emociones con las que nosotros pues trabajamos el proyecto de intervención y las que queríamos, digamos, generar un cambio en estas conductas emocionales de los estudiantes que se presentaban. En cuanto a la educación física, tenemos a Avis Guerra, el cual nos dice que la educación física es una asignatura que tiene como objetivo principal el promover la salud física, pero que además de esto y de forma paralela se ha venido trabajando en los últimos años haciendo hincapié a la salud mental. Nos dice que desde el punto de vista fisiológico, la actividad física estimula la secreción de serotonina, la cual es uno de los neurotransmisores que generan bienestar. Entonces, nos plantea que la educación física es un área que se convierte demasiadamente idónea para este tipo de intervenciones. Cuanto a la metodología, tenemos en la primera fase caracterización de las emociones de los estudiantes de grado sexto a través del instrumento de modelo de competencias emocionales de Vizguerra y Pérez. Como les decía, es un proyecto de intervención, entonces este proyecto de intervención cumple con los objetivos. El primer objetivo era caracterizar las emociones. Esto lo realizamos a través de una escala Likert, un cuestionario en Google Forms, en donde daba respuesta a diferentes interrogantes donde el estudiante tenía que responder entre y siempre o nunca. Entonces el estudiante respondía a diferentes preguntas que más adelante ya les voy a indicar cuáles fueron los resultados acerca de esta caracterización. En la segunda fase se diseñan las estrategias de intervención para favorecer la salud emocional a través de secuencias didácticas. Y en la tercera fase, el análisis de la intervención, cambios en las conductas de los estudiantes, los resultados como tal que obtuvimos a raíz de esta intervención.
Bueno, en la primera fase, como les decía, es el cuestionario. En ese cuestionario obtuvimos muchas respuestas, respondieron alrededor de 37 estudiantes y pudimos sacar pues un resultado acorde a lo que nos plantean los autores y relacionarlo como en cuanto a lo que yo podía presenciar en las clases de educación física. Preguntas como, por ejemplo, sé por qué me siento triste, enfadado, alegre o feliz, cuando tengo que hacer las cosas nuevas, tengo miedo de equivocarme. Este tipo de interrogantes eran los que se caracterizaban en esta primera fase de la intervención, que es reconocer pues esto en los estudiantes. Este modelo de competencias de Vizquerra y Pérez, me olvidaba mencionarles que este modelo de competencias trabajaba a raíz de seis competencias como tal, que es la conciencia, el bienestar, la autonomía, la regulación, la competencia de vida y la competencia social. En conciencia, 47% de estudiantes siempre es consciente de sentirse triste, enojado y feliz. En cuanto a la conciencia, Guerra 2016 plantea que la conciencia emocional parte de la posibilidad de conocer las emociones propias y de los demás y radica en observar el comportamiento de los que nos rodean. En cuanto al bienestar, tenemos que el 50% siempre sienten ser unas personas felices y el 10% casi nunca. Acá es un alto porcentaje de que 50% siempre sienten ser unas personas felices, pero hay que hacerle énfasis, ese hincapié de por qué 3% casi nunca sienten esa sensación de esa emoción de felicidad que conlleva el bienestar. Como nos lo plantea Ibas y Gallegos, la felicidad es el estado óptimo por el que se complace un bien el individuo. La felicidad nos permite generar empatía, generar conductas altruistas, contribuye a la capacidad cognitiva, la creatividad, el aprendizaje y la resolución de problemas. En cuanto a la autonomía, tenemos que el 37% algunas veces puede hacer otras cosas cuando está preocupado, aunque le cueste mucho. Y en regulación tenemos que 28% siempre sabe cómo tranquilizarse cuando está nervioso y 24% casi nunca sabe hacer. Este punto de regulación tiene una incidencia muy grande en nuestro proyecto porque se asemeja mucho a respuestas entre el casi siempre y el casi nunca. Es igual el porcentaje, es casi igual el porcentaje de estudiantes que responden al siempre, al casi nunca, y casi nunca saben cómo regular esos estados nerviosos. Entonces acá nos dio una gran puerta para trabajar en cuanto a lo que podamos intervenir y podamos contribuir al estudiante de que obtenga herramientas para poder regular esos estados de nerviosismo y otros estados más emocionales. Competencia de vida, casi siempre siente miedo al enfrentarse a hacer algo nuevo. 40% respondió que casi siempre siente algo de miedo. Y esto tiene que ver y nos da respuesta a esas primeras prácticas que yo realizaba en la institución en donde podía ver cómo los estudiantes realmente se mostraban muy tensos, se mostraban muy tímidos y con demasiada vergüenza para poder solucionar un problema que quizás para ellos era nuevo, un problema psicomotriz, un problema de capacidades condicionales, un problema que estaba desarrollado o planteado a través del movimiento, pero también a través de la cognición y de que ellos entendieran cómo debían resolver. 23% algunas veces saben cuando la gente está nerviosa, aunque no diga nada. En la competencia social está la importancia que tiene a raíz de comprender qué le pasa al otro, cómo yo puedo contribuir en parte al otro. Solo 23% algunas veces saben cuándo discriminar y identificar el otro en qué estado emocional se encuentra. Estos fueron los resultados acerca de la caracterización de las emociones. A raíz de eso, entonces la metodología en la fase 2 es el diseño de la intervención. Este diseño de intervención planteamos cinco temas, uno, reconocimiento de mi cuerpo y mi vida, técnica relajación progresiva de Jacobson, eh, trabajamos lo que eran las visualizaciones, el tipo de respiraciones, y todo esto estaba planteado estaba diseñado para trabajarse en un espacio agradable. Teníamos el espacio del kiosco, era un espacio óptimo para trabajar esto con los estudiantes. Eh, entonces todo esto estuvo pensado y diseñado para poder realizar ya la intervención.
pero la fase 2 de la metodología pues es el diseño y listo. En la metodología, en la fase 3 tenemos lo que fue el análisis de las intervenciones. Este análisis de intervención se hizo a través de diarios de campo y observación directa. A raíz de cada una de las intervenciones que se hacían, yo llevaba un diario de campo acerca de de cada uno de lo que yo podía observar de los estudiantes en las actividades, en preguntas que se les realizaban a ellos acerca de cómo le había parecido la actividad, qué había sentido, y de todo esto nos fue dando como algunos resultados con los cuales eh, fuimos viendo que la intervención pudo haber sacado provecho de una u otra forma en muchos estudiantes. Acá tenemos algunas de las imágenes de las intervenciones, de las visualizaciones, de contraer, relajar los músculos, de respiración. Tenemos lo que eran las respiraciones, como lo mencionaba al comienzo. Y como tal, pues tenemos los resultados y fue que los estudiantes mejoraron los cambios comportamentales a la hora de accionar y no reaccionar. Los estudiantes se mostraban con más confianza a la hora de resolver problemas propuestos después de las técnicas de relajación y respiración. Contribuyó a la salud emocional de los estudiantes a través de técnicas de relajación y respiración que puedan ser trabajadas de manera autónoma y disminuyeron los conflictos en las actividades de ganar-perder. Estos resultados y todo esto, como les digo, va acorde a lo que yo plasmé en los diarios de campo. Estos habían, digamos, respuestas de estudiantes como, por ejemplo, sentía relajación al momento de tensionar y distensionar mi músculo. Me sentía, al momento, digamos, de las visualizaciones, me sentía en un espacio tranquilo, sin preocupaciones. Relatos de estudiantes de que, como por ejemplo, venía muy mi mente al momento de tratar de ponerla en blanco, venían pensamientos acerca de lo que estaba ocurriendo en mi casa o mi hogar, pero que a raíz de la actividad como tal, el estudiante podía persuadir esos pensamientos hacia otro lado. Entonces, en fin, lo que se buscaba realmente con esta intervención también era contribuir en estos momentos para que el estudiante pudiera ser un poco más consciente, un poco más atento al momento presente. La educación física y las clases de educación física tienen como por general una visión ya en el estudiante de que solamente están vistas para ser jugadas, recreadas y demás, pero los estudiantes no están como que entendiendo que hay también la clase de educación física teórica y práctica, en donde el estudiante tiene que estar al 100% concentrado para poder comprender ese tipo de aspectos teóricos y prácticos, y los cuales él pueda vivenciarlos a través de una forma física. Entonces los estudiantes en la clase de educación física a veces están pensando mucho más en querer jugar, en querer recrearse y demás, y llevan su mente a otro contexto que no es el apropiado para estar plenamente en la clase. Entonces lo que sí pude percibir con esto, con la práctica de estas técnicas de relajación y respiración, técnicas de relajación y respiración las cuales yo realizaba antes de la clase de educación física, la realizaba después de la clase de educación física, pero como con objetivos centrales. La realizaba antes de la clase de educación física, era con el objetivo central de que ellos pudieran conectarse más al momento de la actividad. De pronto llegaban de otra clase un poco más tensa, más pesada, entonces podían estar un poco ya más atentos y más dispuestos para poder enfrentarse y poder regular las emociones, porque si no estaban conscientes y si no tenían plena atención durante la clase, pues iban solamente a reaccionar. También algunas actividades se realizaron después de la clase de educación física, digamos en clases donde eran muy intensas, como en las clases de capacidades condicionales de fuerza, velocidad y resistencia. En esto se hacía que el estudiante relajara, tensara sus músculos antes de ya regresar a otra clase. Siempre fue con un sentido para poder ver si habían cambios y los estudiantes de alguna u otra manera. Bueno, como conclusiones tenemos que el proyecto evidenció cambios en las conductas de los estudiantes de manera observable. Sería interesante para futuras investigaciones poder crear mecanismos que puedan constatar de una forma más verídica estos cambios conductuales en el alumnado, poder llevar un control y seguimiento detallado a estudiantes que presenten emociones negativas constantemente en las clases de educación física. Como les decía, pues como conclusión pienso que sería chévere pues poder llevar a sus estudiantes que presentan más de estas emociones de frustración,
de no saber cómo ejecutar la acción porque les da vergüenza, porque sienten miedo, porque sienten ira y demás, poder realizar como que esta forma de llevarlos de alguna u otra manera, de una mejor manera y poder ir guiando y mirando a esos estudiantes que no presenten estas conductas que afectan tanto a ellos mismos como a sus compañeros. También tenemos que trabajar en técnicas de relajación y respiración en el contexto educativo debería estar integrado a nivel curricular en áreas específicas. El área de educación física se muestra como una de las áreas más idóneas para ello, debido a los procesos fisiológicos que se desatan con la práctica del deporte y el ejercicio físico. Además de esto, por las emociones que surgen en los estudiantes en el contexto escolar. Como sabemos, la práctica deportiva, lo que conlleva el ganar, perder, el participar, el competir, a todos estos temas de juegos recreativos en donde se ven inmersos grupos y cada grupo tiene que ir, dar solución a una respuesta y demás, conlleva demasiadas emociones, conlleva que el estudiante se enfrente a muchas situaciones, a veces no sabe asimilar y no tiene capacidades para regular esas emociones. Entonces es muy importante trabajar este tipo de técnicas de relajación y respiración en la clase de educación física o también asimismo en cualquier otra de las áreas en el contexto educativo. Destaca la bibliografía. Muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien.